En matemáticas, la suma de Riemann sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo una curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Estas sumas toman su nombre. La suma de Riemann consiste en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área regular, calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos, además de establecer la relación entre ellas como sucesiones convergentes. Una integral definida en un intervalo a-b nos da el valor del área encerrada entre una función f de x y el eje x, siempre que la función sea continua. Otra forma de calcular el área encerrada debajo de la curva sería dividiendo el área en rectángulos iguales, sumando sus áreas. Sin embargo, no sería exacto. Ahora bien, si los rectángulos los hacemos cada vez más pequeños, el cálculo del área se hace cada vez más exacto. Consideremos un caso sencillo, el área bajo una constante, como en la siguiente figura. Es fácil notar que se trata de un rectángulo, y que conocemos el área definida dentro del rectángulo. En la figura se ha representado la función constante f de x igual a y igual a h, y se desea calcular el área bajo de la curva en el intervalo AB. La longitud de la base BA multiplicada por la altura h del rectángulo da como resultado el área del mismo. BA por h es igual a A. Como puede observarse, es claro que el área que se está buscando es equivalente a la de un triángulo rectángulo, por lo que sabemos que el área es igual a la base por altura sobre 2. Como siguiente ejemplo, tenemos una recta que no pasa a través del origen del sistema de referencia. En este caso, el área bajo la curva es un trapecio, como se ve en la figura, por lo que el área es b menos a por fa más fb sobre 2. Para determinar el área de una figura geométrica es necesario efectuar operaciones ya conocidas. Sin embargo, cuando se trata de calcular el área debajo de la curva de una función o conjunto discreto de datos, el cálculo puede ser algo complicado. Como en los casos anteriores, se debe definir un intervalo donde se va a calcular el área bajo la curva. Hagamos una partición regular de dicho intervalo, para obtener el mismo número de trapecios, cuya base sea la misma para todos. Si deseamos que la partición sea de tamaño 10, entonces la anchura de cada trapecio será delta x es igual a BA sobre 10. Luego etiquetamos a cada segmento de la partición empezando con x0 igual a A y x1 igual a x0 más y delta x, con y igual a 1, 2, etc. Finalmente, el área se calcula de acuerdo con área es igual a sumatoria de n cuando y tiende a 1. F de xy más f de xy a 1 sobre 2 por delta x. Consideremos una partición de tamaño 14. Así que delta x es igual a 9 menos 2 sobre 14. Esto es igual a 0.5. De aquí que x0 es igual a 2 y xy es igual a 2 más y 0.5. Vamos a resolver un problema mediante este método. Y mediante la fórmula de suma de Riemann, que es la integral de AB de una función f de x por dx, se puede calcular mediante el límite de n que tiende al infinito de la suma desde k, que es igual a 1, hasta n, de la función evaluada en a más k por delta de x, todo esto multiplicado por delta de x. Primeramente, tenemos que identificar los valores de a, b y f de x, sabiendo que a es el límite inferior y b es el límite posterior. Conociendo a
b y f de x, vamos a calcular el valor de delta de x mediante la fórmula delta de x es igual a b menos a, todo esto sobre n. Sustituyendo los valores de a y b en la fórmula de delta de x, vamos a obtener delta de x. Con esta fórmula vamos a obtener f de a más k delta de x. Sustituyendo delta de x en f de a más k delta de x, se procede a realizar las operaciones y a simplificar. Después de calcular f de 2 más 2k sobre n, este resultado se va a sustituir en cada una de las x de la función inicial. Una vez sustituido este resultado en cada una de las x, se procede a realizar cada una de las operaciones y a simplificar el resultado. Una vez realizadas las operaciones, se agrupan términos semejantes, así es como obtenemos f de a más k delta de x. Este resultado se sustituye directamente en la suma. Ahora vamos a proceder a realizar la suma. Primero se realiza la suma, después se realiza el límite. Teniendo f de a más k delta de x, este resultado se sustituye directamente en la fórmula principal, donde este valor se multiplica por delta de x, que es 4k cuadrada sobre n cuadrada más 16k entre n más 14. Eso es multiplicado por delta de x, que en este caso es 2 sobre n. Realizando estas operaciones se multiplica término por término y obtenemos 8k cuadrada sobre n cúbica más 32k sobre n cuadrada más 28 sobre n. Y bueno, teniendo ese resultado, conocemos las propiedades de las sumas y se pueden separar las sumas. Procedemos a separar las sumas, que sería la suma de k es igual a 1 hasta n de 8k cuadrada sobre n cúbica, más la suma de k es igual a 1 hasta n de 32k sobre n cuadrada, más la suma de k es igual a 1 hasta n de 28n. Conociendo algunas propiedades de las sumas, podemos pasar los valores diferentes de k al lado izquierdo y quedando la variable k del lado derecho de la suma. De esta manera podemos conocer los valores de la suma de k es igual a 1 hasta n de k cuadrada, la suma de k es igual a 1 hasta n de k y la suma de k es igual a 1 hasta n de 1, con las siguientes fórmulas. Conociendo las fórmulas, vamos a sustituir la suma por la fórmula, es decir, que la suma de k es igual a 1 hasta n de k cuadrada, lo vamos a sustituir por n más 1 por 2n más 1, todo esto dividido entre 6, así sucesivamente con las otras fórmulas dadas. Después de haber sustituido las ecuaciones en lugar de las sumas, vamos a proceder a poner todas las n's del mismo lado. Es decir, el 6 que está en la primera fórmula pasa del lado donde está el 8 y la n cúbica del lado del 8 pasa del lado de la fórmula. Esto mismo pasa con las tres fórmulas. Teniendo n como numerador y denominador, podemos cancelar la primera n de la primera fórmula, así como la de la segunda, y finalmente la de la tercera se termina cancelando porque está multiplicando y a la misma vez está dividiendo, quedando el término solo. Después de haber reducido esos términos, vamos a proceder a realizar las operaciones algebraicas. De esta manera terminamos con este paso y vamos a calcular los límites. De la misma manera que las sumas, los límites también pueden separarse. Vamos a calcular los límites de 2n cuadrada más 3n más 1 entre n cuadrada. Es fácil saber que 2n cuadrada entre n cuadrada solamente crea la variable, y es decir que el límite de esta función es 2. Al igual que el límite de n más 1 sobre n, queda n entre n, que es 1, y el límite de 28, que queda como 28. Teniendo esos resultados, procedemos a hacer las últimas operaciones y llegamos al resultado.